Buenas noches a toda Iberoamérica, a toda Latinoamérica, a toda la comunidad internacional. Qué bendición poder estar con ustedes a esta hora de la noche. Es una bendición tremenda compartir el reino cada vez más, es hermoso. Vamos a entrar en una nueva serie de la Escuela de Dinámica de Casas Cornelio. Vamos a entrar en la serie de humanismo. Y vamos a hablar esta noche del espíritu humano. Amén. Es importante que estemos todos juntos. Es importante que estemos todos pendientes de este tiempo maravilloso, de esta escuela linda, en esta nueva serie de humanismo. Que podamos estar juntos, ¿verdad? Porque vamos a traer unos principios esta noche. Vamos a traer unos principios maravillosos acerca del espíritu humano. Para nosotros ir entendiendo cómo funciona y cómo opera el espíritu humano. Cómo a lo largo y ancho de la historia el espíritu humano ha querido, ¿verdad? Rebelarse contra los diseños originales del Eterno. Cómo el espíritu humano ha querido montarse en una cúspide y gobernar el universo sin la ayuda de Dios. Cómo este espíritu humano ha hecho tanto daño y tanta guerra y tanta lucha que nosotros tenemos con este espíritu humano que opera en todas las áreas y las facetas de la vida. Este espíritu humano es tremendo. Es uno de los peores enemigos que tiene el reino para que la expansión no se dé. Es uno de los peores enemigos que tiene el reino, humanismo. Es tremendo. Entonces, el espíritu humano, ¿verdad? El espíritu humano es la creencia religiosa o la verdad filosófica, y eso es una guerra entre la creencia religiosa y la verdad filosófica. Es una guerra porque realmente nosotros no fundamentamos nuestra fe, o no deberíamos fundamentar nuestra fe en una creencia religiosa, porque una creencia religiosa es universal. Una creencia religiosa, entonces podríamos decir una creencia religiosa, alguien que cree en vudú. El término creencia religiosa es un término mal ubicado. Es un término realmente creado por el espíritu humano para traer confusión, para desviarnos, para sacarnos del verdadero propósito del reino de Dios sobre la tierra, de la idea del reino de Dios sobre la tierra. Entonces, el espíritu humano odia el reino de Dios, porque el espíritu humano quiere gobernar con razón, gobernar con peso, ¿verdad? Filosófico, con peso científico, con peso antropológico. Bueno, quiere dominar, quiere tergiversar todo y encontrarle una razón y un porqué a Dios, ¿verdad? Ese es el espíritu humano. Entonces, la definición del espíritu humano, según Wikipedia, que el espíritu humano es considerado la función de la conciencia retrospectiva, el entendimiento, juicio y otras fuerzas del razonamiento. Son las bases del espíritu humano. El espíritu humano se distingue por el componente separado del psique que compromete partes de las emociones, de las imágenes, memorias y tipos de personalidad. El espíritu humano es una construcción social representando las cualidades del propósito y el significado, los cuales trascienden al individuo humano. Entonces, el espíritu humano es razón extrema. El espíritu humano quiere controlar el reino, quiere controlar la historia bíblica, quiere controlar. Y el espíritu humano a lo largo y ancho mezcló. Venimos de una iglesia mezclada. La iglesia se mezcló en el pasado. La iglesia se juntó con humanismo. Y cuando la iglesia se mezcló con humanismo, la iglesia entonces mezcló, ¿verdad? Raíces hebreas con griego. Mezcló griego con raíces latinas. Y entonces mezcló el griego, el hebreo y las raíces y la lengua latina, y creó el cristianismo. Entonces, el cristianismo es una mezcla de estos tres culturas. Eso es cristianismo. La mezcla del griego, la mezcla del judío o hebreo, y la mezcla del latín. Y ahí se crearon las tres lenguas, ¿verdad? O las tres culturas para formar aquello que se llama cristianismo. Y de ahí viene todo ese espíritu de confusión. Y de ahí viene todo ese espíritu religioso fuerte.
Humanismo quiere colocar al hombre como la cúspide del universo sin necesidad de Dios. El espíritu humano sin Dios quiere humanizar todo. Humanismo utiliza al espíritu humano para eliminar la fe en el eterno, alimentar el ego, alimentar el yo, alimentar el título, alimentar las letras, alimentar entonces las ciencias, alimentar entonces el orgullo humano, y ese es el espíritu humano, la prepotencia, ¿verdad? La superioridad, el estar encima de, el gobernar, el atar, el hacer a un lado el reino de Dios, el hacer a un lado. Y nosotros tenemos en la actualidad mucha escuela humanista, mucha escuela con espíritu humano. Tenemos muchas escuelas proféticas humanistas. Tenemos muchas escuelas apostólicas humanistas. Tenemos muchas entonces denominaciones con el espíritu humano, con una mezcla tremenda, con una confusión tremenda que nos desvió del principio, que nos desvió de la base, y por eso no podemos avanzar, y por eso no podemos ver con luz y con claridad el reino de Dios operando. Humanismo sin Dios quiere, el espíritu humano sin Dios quiere humanizar todo, ¿verdad? Humanismo utiliza el espíritu humano para eliminar la fe en el eterno. Humanismo es la matriz del espíritu humano y utiliza la verdad metacultural para eliminar a la cultura de Dios o el reino. Humanismo quiere eso. Humanismo quiere una metacultura. Humanismo quiere la fusión de las letras griegas con la fusión de las letras hebreas, con la fusión de las letras latinas, y crear letras griegas, crear letras hebreas y crear letras latinas, y fusionar una sola masa para crear una metacultura y universalizar la idea de un Dios mezclado con raíces griegas, de un Dios mezclado con raíces hebreas y de un Dios mezclado con raíces latinas. Y toda esta mezcla que nos ha gobernado por mucho tiempo hizo a un lado el evangelio del reino, ¿verdad? Y de esta metacultura, que se abrieron diferentes culturas o culturas particulares, se levantó entonces la cultura del judaísmo, se levantó entonces la cultura del griego, se levantó entonces la cultura latina, y entonces se abrieron diferentes ramas, y entonces la grande Babilonia empezó a crecer y a tener raíces y a expandirse, y hoy por hoy tenemos diferentes culturas particulares. Tenemos diferentes culturas, ¿ya? Que todas vinieron de la metacultura, de esa fusión de la lengua griega con la lengua hebrea y con la lengua latina. Esas tres lenguas fusionadas crearon la metacultura, y de ahí se desataron culturas particulares. A tal grado y a tal punto que hoy por hoy tenemos la doctrina del Espíritu Santo, tenemos la doctrina de Jesucristo y tenemos la doctrina del Eterno. Tenemos una corriente que es pentecostal, que es full Espíritu Santo, y tenemos otra corriente que es Jesús solo, full Jesús solo, y tenemos otra corriente que es entonces los testigos de Jehová, que es full Jehová y no hay nadie más. Y tenemos toda esa división de culturas, y se está ahora naciendo la cultura de la diosa madre, donde la mitad es diosa mujer y la otra mitad es Dios hombre. O sea que Dios está dividido en un Dios mujer y en un Dios hombre, según esta cultura corrompida, según esta cultura falsa. Y todas estas mentiras del diablo se han levantado. ¿Por qué? Porque la iglesia perdió la base, la iglesia perdió el foco, la iglesia perdió la visión. Y entonces tuvimos varias corrientes. Entonces la corriente de Lutero, entonces la corriente de Calvino, entonces la corriente de Joaquín de Fiori, entonces la corriente de Santo Tomás de Aquino, entonces diferentes corrientes en la historia se han desatado para traer diferentes aguas.
Obviamente, todas agarraron un poquito de agua de la fuente, pero en el camino fueron mezclando las aguas para crear su propia fuente. Y nos separamos. Y el profeta está diciendo, Zacarías está diciendo, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, porque yo os anuncio que os restauraré el doble. Entonces, lo importante de volver a la base, lo importante de volver al fundamento, lo importante de volver al reino para ver con los ojos del Padre y no con los ojos del espíritu humano. La cultura es uno de los fuertes del espíritu humano. El espíritu humano opera con cultura y es fuerte. Ahora, la cultura, la palabra cultura en latín está 2 veces en la Suma Teológica. ¿Vio? La palabra cultura en latín está 2 veces en la Suma Teológica. Con sus primeros significados, que es cultivo de la tierra y culto o veneración. Los primeros resultados de la palabra cultura es eso, cultivo de la tierra y culto o veneración, cultivar la tierra. ¿Ya? Cultivar la tierra, que es la palabra orgánica de cultura, cultivar la tierra. Pero ¿cómo vamos a cultivar la tierra? Toda planta que no plantó el Eterno tiene que ser arrancada de la tierra. Significa que esta tierra necesita tener una sola semilla para que esta tierra pueda germinar en justicia, para que esta tierra pueda germinar en revelación, para que esta tierra pueda germinar en gloria. Entonces la palabra cultura en latín está 2 veces en la Suma Teológica con sus primeros significados, que es el cultivo de la tierra y el culto o veneración. La Suma cita a Cicerón más de 100 veces, donde éste afirma que el espíritu como la tierra necesita cultivo y que la filosofía es eso, cultura o el cultivo del espíritu. Pero no es cultivar el espíritu de Dios. Cicerón está hablando de cultivar el espíritu humano, la grandeza humana, el conocimiento humano, la estrategia humana, el poder humano, la trampa humana, la malicia humana, antropología y humanismo, sociología y humanismo. Y todo esto ha venido separando el reino de Dios. Y todo esto ha venido apartando el reino de Dios. Es por eso que necesitamos urgentemente que el reino de Dios sea nuestro lenguaje de punta, nuestro lenguaje de cabecera, nuestro lenguaje perfecto, nuestro lenguaje universal, el reino de Dios. Entonces, cultus, viene de cultivando, viene de elegantes, incultos, viene de personas que no son estudiadas o de personas ignorantes. Y entonces, todo esto son las herramientas que utiliza humanismo. Y todas estas son las herramientas que utiliza el espíritu humano para hacer a un lado el reino. Y la iglesia lo aceptó y lo acuñó. Y algunos líderes cristianos lo han acuñado. Y algunos líderes cristianos están entonces dándole rienda suelta, dándole licencia, dándole semáforo en verde a toda la agenda de humanismo. Por eso necesitamos que nuestros ojos se abran y que nuestro entendimiento se abra, ¿verdad? Se abra para descubrir realmente dónde nace el pensamiento de Dios, dónde nace la idea de Dios de su reino y dónde nace el espíritu humano, la sed por controlar el planeta, controlar la historia, controlar a Dios, controlar la iglesia, paralizar la obra o el propósito eterno de Dios para la tierra. Los romanos pasaron de cultura, o sea, salieron de cultura o cultivo de la tierra y cultura, culto o veneración, a cultura de cultivarse. O sea, salieron del culto y salieron del cultivo de la tierra para cultivarse. En el cultivo de sí mismo, por el culto a los clásicos, por el culto a la historia, por la adoración a la mentira, por la adoración a las fábulas, por la adoración a la fantasía, por la adoración a lo que no es Dios. Entonces,
Los romanos pasaron de la cultura o de cultivar la tierra para cultivarse y llenarse de humanismo, y llenarse de espíritu humano, y de llenarse de hechicería, de brujería, de mezcla. Y todo esto nos fue apartando, y la iglesia se mezcló con todo esto. La iglesia fue mezclada con la cultura griega, fue mezclada con la cultura hebrea, fue mezclada con la cultura latina, y la iglesia se mezcló y perdió el sentido de pertenencia, perdió el sentido, ¿verdad?, de realmente pertenecer a Cristo. ¿Cuál es el culto a los clásicos? El culto a los clásicos que el humanismo alimenta o que el espíritu humano levanta. Entonces es la superación personal. Ahí viene la trampa de pensar en grande. Ahí viene la magia de las palabras. Ahí viene el poder de las palabras. Y tenemos muchos coaching cristianos con temas de superación personal, hablando desde la psique del hombre, hablando desde el espíritu humano y no hablando desde ese mismo espíritu con el que hemos sido bautizados. El apóstol Pablo dice que todos hemos sido bautizados con un mismo espíritu, y ese espíritu tiene que ser el espíritu de Cristo. Pero nosotros tenemos y hemos tenido a lo largo y ancho de toda la historia, nosotros hemos tenido entonces el estudio de la psiquis, el estudio del espíritu humano, la elevación del ego, la elevación del yo. Entonces, ¿cuál es el culto a los clásicos? La superación personal, tomando como modelo lo mejor del pasado, integrar lo mejor del milagro griego, incluye la imitación como método práctico de desarrollo artístico, ¿verdad? Las artes juegan un papel muy importante. Las artes forman un papel muy importante porque las artes es el alimento del ego del espíritu humano. Es pintar la tierra sin Dios, es pintar el planeta sin necesidad de Dios, es pintar las aguas sin necesidad de Dios, es pintar los aires sin necesidad de Dios, es alegrarse, es tener alegría interna sin necesidad de Dios. O sea, podemos armar una rumba y alegrarnos y no necesitamos a Dios, y no necesitamos ser morales porque no necesitamos a Dios. Podemos pintar el arte, podemos pintar formas diferentes de pensar, podemos pintar formas diferentes de creer, podemos pintar formas diferentes entonces de fe, formas diferentes de amar, podemos crear diferentes formas de amarnos para tener diferentes formas, porque no existe una sola forma de familia, ahora ya hay diferentes formas de familia, y todo eso viene del arte, y todo eso es el espíritu humano. Horacio recomienda estudiar día y noche los modelos griegos o el arte poético. ¿Qué te parece? Horacio recomienda estudiar de día y de noche. Mira este diablo. Recomienda estudiar de día y noche, ¿verdad?, los modelos griegos o el arte poético. Y nosotros no queremos establecer el arte profético. Pero sí le hemos dado valor al arte poético. Y ese arte poético no solamente son libros escritos en líneas. Ese arte poético está expresado en edificios, está expresado en el romanticismo en todas sus formas, está expresado en pinturas, está expresado en ropas, en diseños, en modas. Y nosotros no queremos levantar el arte profético, y nosotros no queremos manifestar la gloria de Dios. Cuando a nosotros se nos entregó los montes, las artes, los deportes, todo lo que tiene que ver con el gobierno fue entregado en nuestras manos. Los reinos de la tierra nos pertenecen, los reinos del mundo le pertenecen al Señor. Amén. Es por eso que los reinos de la tierra son nuestros. ¿Y cuáles son los reinos de la tierra? El reino mineral, el reino vegetal. Todos estos son de nosotros, y humanismo los agarró. El espíritu humano gobierna el oro, el espíritu humano gobierna el petróleo, el espíritu humano gobierna las riquezas de la tierra, el espíritu humano gobierna el diamante, el espíritu humano gobierna todo para su propio interés y su propio fin. Pero está escrito que los reinos de la tierra nos pertenecen a nosotros, que los reinos de la tierra son nuestros, hablando del reino animal, del reino vegetal, del reino mineral y de todos los reinos, ¿verdad? Ahora, los reinos de este mundo son del Señor y de su Cristo. Hablando de la política mundial, que va a ser eliminada la falsa política por el gobierno perfecto de Dios, por el reino de Dios que nosotros estamos esperando. Amén.
según humanismo, toma como base Romanos 10:12. No hay diferencia entre los judíos y los no judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos y da con abundancia a todos los que lo invocan. Según humanismo, entonces este versículo habla, Pablo entonces le dio una importancia o hizo una mezcla, ¿verdad?, entre judíos y no judíos para crear una metacultura o para crear una excusa de cristianismo. Pero esto no es verdad. Pablo no hizo eso. Pablo fue tocado por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo fue tocado por la revelación del reino. El reino se le reveló en toda su plenitud y es imposible que el apóstol Pablo haya hecho una mezcla entre griego, hebreo y latino. De hecho, en algún momento de la vida él renunció a todo eso y dijo que lo tomaba por basura, todos sus conocimientos anteriores, por amor al reino, por amor a la revelación del reino, a la gloria del reino que se le había revelado. Tremendo. Ellos argumentan que el apóstol Pablo creó un concepto de superación más audaz. Como ciudadano romano helenizado, siendo un judío fariseo, ellos dicen que él creó una estrategia de la metacultura. Entonces, el humanismo dice que el apóstol Pablo abrió una zona de libertad donde toda cultura particular se rebaja a sí misma. En otras palabras, que el apóstol Pablo estaba diciendo que se tenía que unir el judío con el griego. Y se tenía que unir el griego con el latino, que todas las culturas se tenían que unir, ¿ya? Porque separadas se rebajaban. Pero no es verdad que el apóstol Pablo creyó eso. El apóstol Pablo creyó porque el reino se le apareció, que desde Cristo todos somos uno. En Cristo ya no hay griegos, en Cristo ya no hay judíos, en Cristo ya no hay esclavos y en Cristo ya no existen, o sea, todos somos uno en Cristo. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no creó una metacultura, no creó una mezcolanza. Aunque no vamos a negar que hubo una mezcolanza en la iglesia. No vamos a negar que nosotros venimos de una mezcla brava, venimos de una mezcla hebrea. Un poquito hebreo y un poquito griego y un poquito latín, y de eso se creó el cristianismo. Y es verdad, el cristianismo nace de esa metacultura errada, de esa metacultura babilónica, donde ese espíritu de, ¿cómo se llama? Ese espíritu de, tiene un nombre ese espíritu de agarrar un poquito de acá y un poquito de allá y un poquito de allá y mezclarlo. Ese espíritu de eucumenismo. Ese espíritu de eucumenismo es la metacultura de Babilonia, donde agarramos un poquito de Aristóteles, un poquito de Sócrates, un poquito de Platón y creamos una metacultura, y a esa metacultura le llamamos cristianismo. Y es verdad, el espíritu humano entonces formó y creó, influenció y ayudó a tergiversar y a confundir a la iglesia del primer siglo, y a la iglesia en todas las edades fueron confundidas, estaban mezcladas. De hecho, Pablo fue una grande bendición a la iglesia a la iglesia del primer siglo. El apóstol Pablo fue una grande bendición porque él vino para romper el espíritu humano. Porque si ustedes no olvidan, o si ustedes mal recuerdan, el apóstol Pablo operaba con un espíritu de humanismo bravo. Él tenía un espíritu humano superior, él tenía un espíritu humano de raza superior, él tenía un espíritu humano elevado. Entonces el Eterno lo golpeó, lo humilló, lo dejó ciego, le cambió el paradigma de la mente, le sacó el espíritu humano, le sacó ese espíritu de mezcla, ¿verdad? Y lo libertó para que recibiera el evangelio del reino. Entonces humanismo dice que el apóstol Pablo abrió una zona de libertad donde toda cultura particular se rebaja a sí misma.
No es que el apóstol pensó que cada cultura particular se rebaja a sí misma, sino que el apóstol Pablo estaba convencido que todas las culturas sin Cristo son nada, que todas las culturas sin Cristo es humanismo, que todas las culturas sin Cristo es malicia, que todas las culturas sin Cristo no tienen nada, ¿verdad? Y Cristo nos lleva al reino. Entonces, siendo una metacultura, ellos dicen, ¿verdad? Humanismo dice que el apóstol Pablo abrió una zona de libertad donde toda cultura particular se rebaja a sí misma, siendo una metacultura religante, donde no hay diferencia entre judíos y griegos. Él no creó una metacultura religante. Él trajo el evangelio del reino. Él trajo a un rey con su mensaje, a un rey con su idea, a un rey con su gobierno de paz, con su shalom. Y no un shalom solamente para los judíos, sino un shalom para los griegos, un shalom para los latinos, un shalom para toda la raza humana. Entonces por eso necesitamos que venga un rompimiento, que se caigan los velos de los ojos, que se caigan los tapones de los oídos y que se vaya esa mezcla cristiana, esa mezcla, porque la palabra cristiana viene de Cristo. Entonces cristianismo es la fusión de cultura griega con cultura hebrea con cultura latina, y esas tres raíces formaron el cristianismo, y de ahí viene ese espíritu de confusión, y ahí vienen esas diferentes corrientes que a lo largo y ancho de la historia han hecho estragos y han dañado la creación, han dañado el propósito eterno de Dios, han dañado el reino, porque cada uno tiene su propia corriente, cada uno tiene su propia ideología, cada uno tiene su propia línea, cada uno tiene su propia doctrina, y eso ha traído una confusión tremenda. Llaman concepción metacultural, y además dicen que el apóstol Pablo fundó en Oriente el triángulo de nuestra cultura, y de ahí humanismo y su par religión creó o fusionó la tradición griega, la tradición latina y la judía como cristiana. Hizo una fusión, y a eso le llaman el triángulo de nuestra cultura. Ese triángulo que afectó Oriente, que afectó Occidente y que ha afectado a todos. Ese triángulo. Y le digo una cosa, ese triángulo es tremendo. Porque aún de ese triángulo se ha creado el falso concepto de la Trinidad, donde tenemos tres dioses. Nosotros no tenemos tres dioses. Nosotros tenemos a un Dios verdadero que se manifiesta en tres personas, pero no son tres dioses. Entonces nosotros no tenemos una Trinidad como dice Babilonia. Esa Trinidad es la fusión entonces del espíritu griego con el espíritu hebreo y el espíritu latino. Es una fusión diabólica, es un espíritu de manipulación, es un espíritu de control, es un demonio humano gobernando la iglesia desde la antigüedad hasta nuestros días. El espíritu humano fusionó el término cristianismo con la tradición griega, con la tradición latina y con la tradición judía. Ellos dicen que los primeros cristianos se sentían y eran judíos. Su fe era judaísmo superior. Mira qué tremendo. O sea, lo que está tratando de decir el espíritu humano es que Pablo quería que los primeros cristianos se sintieran judíos y que fueran judíos. Entonces ellos están diciendo que Pablo judaizó, ¿ya?, a los griegos y los trajo para ser judíos. Llamó a los judíos, llamó a los griegos, llamó a los latinos y los judaizó y los circuncidó para crear entonces ese triángulo, ¿ya? O sea, ese triángulo entonces de nuestra cultura o de esa metacultura. Pero eso no es verdad, eso no existe tal cosa. Nosotros no podemos llamar a la gente para que se circuncide, para que sea judía. Y si alguien está haciendo eso, está errando. Porque Jesucristo no vino para devolvernos al judaísmo. Jesucristo vino para devolvernos al Padre. Jesucristo en ningún momento dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida al pueblo de Israel. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida al judaísmo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida a las raíces hebreas.
invento de humanismo. Esa es una mentira de las tinieblas. Jesucristo el Señor vino para que todos llegaran al Padre. La grande idea de Dios era reconciliar a la raza humana con el Padre, porque la raza humana se había separado del Padre. Fuerte. Entonces ellos dicen que los primeros, entonces, creían que los no judíos debían circuncidarse al ser cristianos o estar fusionados. Tenían que guardar el sábado, no comer carne de cerdo, y eso era la fusión de nuestra cultura, o el triángulo de atraer a los hebreos, de atraer a los griegos y de atraer a los latinos, y crear una metacultura donde podíamos mezclar, ¿verdad?, a ambas culturas y colocar en ambas culturas a un Dios. Eso es imposible. Nosotros no podemos adaptar al Dios verdadero a una cultura humana. Porque la cultura, y le voy a decir una cosa, no importa, hay gente que alega que la lengua de la tierra restaurada va a ser el hebreo. Yo no lo sé, puede ser el hebreo como puede ser el chino. La verdad no lo sé. Lo único que yo sé es que el único lenguaje que va a gobernar la tierra restaurada es el reino de Dios, es el gobierno de Dios, es Jesucristo. Él es el lenguaje perfecto y Él es la lengua perfecta. Él es el Shabbat Shalom perfecto y Él es el día de reposo perfecto. Amén. O sea, tenían que formar parte de la cultura particular o cristianismo metacultura. Fusión de tres culturas. Según humanismo, el apóstol Pablo creó la metacultura, que era la fusión de tres culturas, y la metacultura la hizo una cultura particular. El reino no es una metacultura. El reino no es una cultura particular. El reino es el destino de las naciones. El reino es la idea perfecta de Dios el día que creó los cielos. La idea perfecta de Dios el día que creó la tierra. Entonces, para el espíritu humano, el apóstol Pablo creó la metacultura llamada cristianismo. Y esto lo basan en 1 Corintios capítulo 7, verso 19. Porque lo que importa no es estar o no estar circuncidado, sino obedecer los mandamientos de Dios. Entonces, ellos han confundido. El apóstol Pablo está hablando de obedecer al reino de Dios y su justicia, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, entonces hacemos la voluntad de Dios. No está hablando de crear una metacultura, entonces fusionando un poquito de los hebreos, un poquito de los griegos y un poquito de los latinos, y ahora ya tenemos una metacultura y ya tenemos una religión y ya tenemos una doctrina, y a esto le vamos a llamar la religión cristiana. Está cancelado, y eso es verdad. Eso es lo que hemos tenido por muchos años, la mezcla de raíces hebreas con raíces griegas y raíces latinas, y de eso hemos creado libros tras libros y hemos creado historias tras historias, y entonces la iglesia ha estado confundida y la iglesia ha estado mezclada con tanta cosa, y el reino no aparece por ningún lado. Fuerte. La cultura de Oriente era el pan y el vino. Según humanismo, la metacultura mezcló la cultura mediterránea del pan y el vino con la cultura del maíz o el arroz. De nuevo, según humanismo, la metacultura mezcló la cultura mediterránea del pan y el vino con la cultura del maíz y el arroz. Porque el maíz y el arroz es para estos lados de Mesoamérica. El maíz especialmente, ¿verdad? Y el arroz creo que para allá, para China. Pero el maíz especialmente para acá, para esta parte de Occidente. Entonces ellos dicen que la idea de Pablo era, ¿verdad?, mezclar el arroz, que no era una cultura de allá, con el pan y el vino y el maíz, y hacer una sola metacultura. Humanismo quiere saber si los nuevos convertidos de tierras lejanas deben crear sus propios ritos o aculturar el trigo y los viñedos. ¿Van a crear sus propios ritos o van a aculturar el trigo
y el viñedo. Que es aculturar, es hacerlo ajeno a la cultura o privado de ella. Yo entiendo una cosa, el reino de Dios es poderoso, el reino de Dios es glorioso, el reino de Dios es santo, el reino de Dios es eterno y el reino de Dios sí es acultural. No le pertenece a ninguna cultura, no le pertenece a ningún hombre, no le pertenece a ninguna historia. Por eso me llama mucho la atención el hecho de que Melquisedec no tiene una genealogía. Melquisedec no tiene padre ni tiene madre, porque Melquisedec es la figura de ese Dios acultural, de ese Dios eterno que no le pertenece a ningún registro histórico humano, a ningún registro de cultura humana, sino que es eternamente Dios, santamente Dios. Y esto va a golpear a muchas naciones que se creen dueñas de Dios. Ninguna nación es dueña de Dios. La única nación que es la morada de Dios es Sión. La única nación que es eterna es Sión. ¿Y quién es Sión? La iglesia restaurada, los hermanos, los iguales, su equipo. Amén. Humanismo quiere saber ¿qué sucede con el nuevo convertido y con su libertad de hombre nuevo cuando se impone por las armas? Humanismo quiere saber qué va a pasar si tú dices que eres hijo de Dios y hay una guerra. Eso quiere saber humanismo. Pues a humanismo hay que decirle que lo que es por hierro, lo que es a hierro necesita hierro. Lo que es a flores necesita flores. Y lo que es a bala necesita bala. Porque bala con bala se alinea, hierro con hierro se forja. Nosotros jamás vamos a forjar una flor con hierro. Las flores se forjan en los jardines, pero el hierro se forja con el hierro. Si queremos ver espada, necesitamos hierro y necesitamos martillo, necesitamos plomo. Entonces le queremos decir a humanismo que lo que se soluciona con armas, pues que se use las armas. Lo que se soluciona con armas, llevará armas. Lo que se soluciona con hierro, llevará hierro. Lo que se soluciona con piedra, llevará piedra. Pero lo que se soluciona con Dios, tendrá necesidad de que el reino de Dios aparezca. Humanismo dice que la libertad metacultural no se queda en el vacío de un salto liberador. Ella vuelve a tierra, produce formas nuevas y las convierte en culturas particulares. Nosotros no somos culturas particulares, porque el grano de trigo cayó en tierra y murió. Y cuando murió tomó otra forma. Pero no tomó otra forma en formas particulares, tomó otra forma en un solo cuerpo, en una sola iglesia, en un solo equipo, la boca de Dios, la casa de Dios, el Sión de Dios sobre la tierra. Humanismo piensa que el apóstol Pablo inventó la metacultura como una sola cultura. El apóstol Pablo no inventó ninguna metacultura. Y si la metacultura se manifestó, porque sí se manifestó, ¿qué es la metacultura? Es la fusión de diferentes culturas, porque los padres de la iglesia tuvieron influencia de Sócrates, tuvieron influencia de Platón, tuvieron influencia de Aristóteles, tuvieron influencia entonces de la brujería de la filosofía, el ocultismo de la filosofía, la piedra filosofal, la hechicería de la filosofía, la hechicería de la masonería, la hechicería de los Illuminatis, la hechicería de todas estas mezclas. Eso es la metacultura, es la fusión de diferentes ideas, es la fusión de diferentes culturas, es la fusión de diferentes corrientes para crear el pensamiento de Dios o crear la idea de Dios. Por eso es que la iglesia necesita retornar al principio, necesita retornar a la base para vomitar la metacultura, que es la reunión o la fusión de diferentes culturas o la fusión de diferentes ideas, y tener una sola contracultura o una sola idea como la cultura perfecta, que es el reino de Dios para la tierra. La metacultura produce nuevas formas. La metacultura produce nuevas formas o culturas particulares. Y es verdad. La metacultura reúne a los judaizantes, reúne a los griegos y reúne a los latinos. Los junta y cría el cristianismo. Y de ahí cada uno de esas culturas fusionadas
Entonces elevaron su cultura particular y cada una de ellas crearon sus propias líneas de pensamiento. Y entonces de ahí viene toda aquella confusión de Babel. Y tenemos muchas mezclas, doctrina de falda larga, doctrina entonces de pantalón, doctrina entonces de barba, doctrina entonces de separen en este lado se sientan los hombres, en este lado se sientan las mujeres, y toda esa mezcla babilónica son culturas particulares que se desprendieron de la metacultura, de la fusión de diferentes ideas para crear el cristianismo. Cuando eso no existe. No existe tal cosa, no debería de existir el cristianismo, debería de existir el reino de Dios como la única cultura, como la única idea perfecta de gobierno eterno para la tierra. Tremendo. Amén. Entonces, humanismo dice que la metacultura paulina desató la creatividad, provocó renacimientos. Eso dice el espíritu humano, que gracias a la metacultura del apóstol Pablo, entonces vinieron creatividades, vinieron renacimientos de nuevas corrientes filosóficas religiosas, teológico-religiosas, filosófico-religiosas, humanico-religiosas. Ese espíritu y esa fusión, dice el espíritu humano que nació con el apóstol Pablo. Eso no es verdad. El apóstol Pablo jamás creó una metacultura. El apóstol Pablo jamás agarró un poquito de los griegos y un poquito de los judíos y un poquito de los latinos. Eso no es verdad. Porque el apóstol Pablo fue intervenido en el camino y el Espíritu de Dios arrancó todos sus velos, arrancó todas sus mezclas y le reveló el reino. Dice humanismo que la metacultura paulina desató la creatividad, provocó renacimientos, incluyó la apertura romana, el culto del milagro griego, pasó de la cultura romana a la cultura cristiana oriental, al Islam, al siglo XII medieval y al Renacimiento. Están diciendo que todo eso se mezcló y no es mentira, es verdad. Todo eso se mezcló y nosotros, la iglesia de este tiempo, somos el producto de esas mezclas. Mira estas fusiones, la apertura romana, el culto del milagro griego, la cultura romana a la cultura cristiana oriental, al Islam, al siglo XII medieval, al Renacimiento, y todo eso se fusionó y se mezcló para crear el cristianismo. Y todo eso tiene influencia, el cristianismo tiene influencia de todas esas corrientes. Entonces nosotros no formamos parte del cristianismo, nosotros formamos parte del reino. Nosotros somos hijos del reino de Dios, nosotros somos hijos de Dios. Él vino para limpiarnos en su sangre, Él vino para libertarnos y arrancarnos del cautiverio, para sacarnos de las tinieblas, para sacarnos de la oscuridad. Humanismo llama revolución como un sueño que se provoca o que se prolonga en la idea jacobina. Oiga esto, humanismo llama revolución como un sueño que se prolonga con la idea jacobina, con la idea comunista y con la idea nazi. A esta llama metacultura. La metacultura se unió, y es verdad, se unió entonces la doctrina jacobina comunista y la doctrina nazi. Todas esas doctrinas se unieron para crear una metacultura. Y todo eso es por eso que la mayoría de los socialistas y comunistas dicen que el mayor revolucionario fue Jesucristo. De hecho, Karl Marx se atrevió a decir que quería el reino de Dios en la tierra, pero que no hubiera un Dios en la tierra. Porque ellos fusionaron, agarraron un poquito de acá, un poquito de allá y un poquito de allá. Es por eso que la teología es el estudio de Dios desde las vísceras de los hombres. Porque la teología está mezclada de un poquito de filosofía, de un poquito de antropología y de un poquito de humanismo y un poquito de esto y un poquito del otro. Y ya tenemos un concepto de Dios con razón. O sea que es cuero de la misma correa o correa del mismo cuero.
O sea que cristianismo o hablar de Dios es tomar un poquito de la razón de cada uno para quererles explicar a ellos que Dios existe. Jamás, jamás ellos entenderán que el Eterno existe si el reino de Dios no gobierna. Si tú quieres hablar del reino de Dios y no aceptas su reinado, tú estás equivocado. Si tú quieres hablar del reino de Dios porque te porque te gusta el oro, porque te gusta la fama, porque te gusta una iglesia grande, porque te gusta, ¿verdad?, ser conocido, ser famoso, perfecto. Pero el reino de Dios jamás existirá como esencia o como gobierno eterno de Dios si no te dejas gobernar por Él, si el reinado de Él no te llena. Si no haces lo que Él le da la gana, si no haces la voluntad de Él, estás fuera de escena. Y en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos esto. Y el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque yo no los conozco. Y no los conozco porque ustedes entraron en mi reino por el brillo, entraron en mi reino por el oro, entraron en mi reino por la fama, entraron en mi reino por el dinero, pero nunca fueron gobernados por mi reino. O sea que mi reinado no operó en ustedes. Por lo tanto, ustedes no forman parte de mi propósito, no forman parte de mi gobierno sobre la tierra. ¡Fuera! Fuerte. Fuerte. Humanismo dice que la nueva forma, o el espíritu humano dice que la nueva forma de ser el hombre nuevo, de una cultura nueva que rebasa las culturas particulares. De nuevo, dice que es la nueva forma de ser. Humanismo dice que la metacultura es la nueva forma de ser. El hombre nuevo de una cultura nueva que rebasa las culturas particulares. Fuerte. Humanismo dice que la confusión de la apertura paulina con el poder universal viene de Constantino, el emperador romano que quiso ser sumo pontífice del cristianismo. O sea, que quería ser el papa. Y es verdad que Constantino quiso ser el papa de Roma, ¿verdad? Y entonces ellos están diciendo que la metacultura de Pablo, la metacultura de Pablo se hizo universal por eso. Entonces el humanismo dice que la confusión de la apertura paulina con el poder universal viene de Constantino. En otras palabras, dice que el apóstol Pablo estaba confundido, queriendo poner un solo Dios universal, pero que esto obedece al deseo del loco de Constantino de ser el emperador de Roma o el papa del cristianismo. Y es verdad, aquí hay una mezcla terrible, aquí hay una mentira terrible, pero no es verdad que el apóstol Pablo quiso hacer eso, o que el apóstol Pablo vino a fusionar estas culturas para crear el nombre de Dios o para crear cristianismo. El apóstol Pablo se le reveló el reino en el camino, se le reveló Cristo en el camino, y él jamás fusionó a los judíos con los griegos, y él jamás fusionó a los griegos con los latinos. Él habló del evangelio de la cruz, del evangelio de la salvación, del evangelio del reino, de ser uno en Cristo, de no fomentar una cultura judía, de no fomentar una cultura griega, de no fomentar una cultura latina, sino que a sus culturas por tomar una sola cultura, que es el evangelio del reino. Esa fue la idea. Es una metacultura. Eso es volver a la cultura del principio, a la cultura orgánica, a la idea de Dios, al gobierno de Dios sobre la tierra. Humanismo dice que la metacultura de Pablo quiere el poder para imponer su cultura cristiana a las demás particulares. Yo por ejemplo no quiero imponer mi cultura cristiana, hasta porque yo no tengo una cultura cristiana. Yo tengo una cultura de reino, un gobierno de Dios. Yo no tengo una mezcla mormona con una mezcla testigo de Jehová, con una mezcla pentecostal, con una mezcla de Asamblea de Dios, con una mezcla bautista y con una mezcla apostólica, y luego un poquito de una mezcla profética, y luego una mezcla entonces de la revolución, y luego una mezcla entonces de la revelación, y luego una mezcla entonces de la nueva revelación.
o de la nueva dimensión, o de los nuevos niveles, como todos los mensajes mezclados y confundidos que están en Babilonia. No vas a escuchar eso de nosotros, porque nosotros creemos en el reino de Dios como la única cultura y la cultura universal que va a humillar y juzgar a toda metacultura o a toda cultura particular. Aleluya. Humanismo dice que la imposición de una cultura particular, oiga esto, humanismo dice que la imposición de una cultura particular, el despertar de los pueblos a la cultura universal del hombre nuevo, por lo tanto no es imposición, sino que es normal. Lo voy a leer de nuevo. Humanismo dice que la imposición de una cultura particular es el despertar de los pueblos a la cultura universal del hombre nuevo. Por lo tanto, no es imposición, es normal. O sea que el espíritu humano quiere que todos nosotros tengamos nuestra propia cultura. Que yo adore, así como en la India, que todo el mundo tiene su propio Dios. Eso es lo que humanismo quiere. Humanismo quiere que nos respetemos. Tú respeta al que adora a Alá. Tú respeta al que adora a Vudú. Tú respeta al que adora a Pachamama. Tú respeta al que es pentecostal. Tú respeta al que es entonces, ¿verdad?, testigo de Jehová. Y tú respeta al que es mormón. Y tú respeta al que es de la Asamblea de Dios, y tú respetas al que es bautista, y todos tenemos nuestra propia cultura particular, y verdad, y tenemos que respetarnos el uno al otro. Lo siento mucho, pero la Biblia no habla eso. La Biblia dice que en aquel día me dirán en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos esto, hicimos lo otro, y yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. Quiere decir que solo hay una sola cultura, que solo hay una sola idea, que solo hay un solo gobierno, que solo hay un solo reino, y es el reino de Dios sobre la tierra. Entonces para ellos es normal. El humanismo dice que la imposición de una cultura particular es el despertar de los pueblos a la cultura universal del hombre nuevo. Por lo tanto, no es imposición, es normal. O sea que es normal que yo te quiera judaizar. Y es normal que tú me quieras humanizar, y es normal que yo te quiera convertir al vudú, y es normal que Pachamama también me quiera convertir a mí a la Pachamama, y es normal que tengamos varios dioses, y es normal que cada uno respete su cultura particular. Eso es lo que quiere humanismo. Eso es lo que quiere humanismo, eso es lo que busca el espíritu humano. El espíritu humano quiere que el hombre sea mujer y que la mujer sea hombre. El espíritu humano quiere, ¿verdad? Él habla de género, porque la cultura particular de un hombre, acéptasela. La cultura particular de una mujer, acéptasela. Y humanismo habla de eso. El espíritu humano es el que desata feminismo. El espíritu humano es el que desata machismo. El espíritu humano es el que desata odio entre religiones, odio entre hermanos, odio entre vecinos. El espíritu humano fomenta culturas particulares. El espíritu humano te dice que es normal que el otro quiera matar, que el otro porque esa es su forma de pensar, que es normal que el otro robe porque esa es su forma de pensar, que es normal que el otro esté endemoniado porque esa es su forma de pensar, que es normal que este sea budista porque es su forma de pensar. Pero a la hora del té, naranjas. Son hipócritas. Humanismo es hipócrita. El espíritu humano es hipócrita porque a la hora de la aplicación es pervertido. Dice que al niño no hay que corregirlo ni castigarlo. Pero cuando el niño se convierte en mayor a sus 18 años y comete algo que para ellos es infracción, lo llevan a la cárcel. Ahí sí. Ajá, ¿y por qué ahora yo no voy y le digo, pero mira, es que cuando era niño tú no me dejaste corregirlo y el niño hizo lo que quiso y ahora que él es hombre pues escogió, ¿verdad?, irse por el camino torcido, pero ustedes fueron los que me ayudaron. Señora, apártese de aquí, señora, apártese de aquí. Este muchacho va a la cárcel porque cometió un error. Ah, sí, pero usted fue el que alimentó ese monstruo. Usted fue el que levantó ese monstruo. El espíritu humano trabaja con lástima. El espíritu humano es el que destruye, es el que acaba, es el que forma monstruos en la sociedad. Por eso necesitamos abrir los ojos y romper este espíritu de frente. Humanismo dice que la resistencia a los tiempos nuevos, en la idea de la ilustración, en la idea del socialismo y en la idea de la raza superior, es romántica, es reaccionaria, es degenerada.
Lo voy a repetir. Humanismo dice, el espíritu humano dice que la resistencia a los tiempos nuevos en la ideología de la ilustración, en la ideología del socialismo y en la ideología de la raza superior es romántica. Es reaccionaria, o sea que es normal. Pero se asusta cuando un blanco mata a un negro. Pero se asusta cuando un negro mata a un blanco. Y eso es espíritu humano. Ellos lo escribieron y lo fomentaron. Ellos lo levantaron. Ellos apartaron a Dios de la raza. Ellos apartaron a Dios de las letras. Ellos separaron a Dios de los libros. Ellos separaron a Dios de la biblioteca. Y ahora se asustan cuando un negro mata a un blanco. Y a eso le llaman racismo. Humanismo dice que hay culturas particulares que son dignas de ser universales. Humanismo dice que hay culturas particulares que son dignas de ser universales, que son dignas de ser elevadas, que son dignas de ser colocadas al nivel de Dios. O sea que Dios ya no es el único. Hay otras formas de ver a Dios, hay otras formas de creer en Dios y hay otras formas de celebrar a Dios. Por lo tanto, no es ¿cómo se llama? Extraño que ahora se levante una nueva doctrina que diga y hable de la diosa madre, que hable de la Semiramis, que hable de la Afrodita, mitad hombre, mitad mujer. A un lado tiene la teta y a otro lado tiene el pene. A un lado tiene, a un lado tiene el pene y a otro lado tiene la teta. Y a eso le llamamos la diosa madre. Y a eso le llamamos Afrodita. Entonces va a llegar el momento donde es normal que en la actividad sexual hagamos de todo. Porque, ¿verdad? Dios es la diosa madre. Tiene teta y tiene pene. Y eso es normal para humanismo. Y respete esa diga nada porque eso es así piensa él. Eso es lo que quiere humanismo. El espíritu humano quiere fomentar las culturas particulares porque no quiere que el reino de Dios venga con su doctrina moral, con su doctrina de orden, con su doctrina de justicia. Entonces humanismo es terrible y humanismo ha gobernado nuestras instituciones y humanismo ha gobernado nuestras iglesias locales y humanismo ha gobernado nuestra teología y humanismo ha gobernado nuestros libros históricos de Biblia, y la mayoría de institutos bíblicos son el fruto de humanismo, son el fruto de Hermes, son de la matriz de Hermes, tienen la semilla de Hermes con su hermenéutica torcida, con sus cosas erradas, y nadie dice nada, todo está bien. Y cuando hablamos de reino dicen que somos una secta, y cuando hablamos de reino dicen que somos del diablo, y cuando hablamos de reino a este no hay que escucharlo, a aquel no hay que escucharlo, porque estos están torcidos, no están hablando lo que nosotros hablamos. Nosotros fuimos instruidos en la matriz de Hermes, venimos de la casa de Hermes. Felicidades. Humanismo dice que lo mejor es lo mejor, venga de donde venga. Eso dice humanismo, que lo mejor es lo mejor, venga de donde venga. No importa de dónde venga, pero si es lo mejor, dámelo. No importa su origen, si es lo mejor, que venga. No importa su origen, no importa de dónde viene, no importa la cultura o el país que venga, si es lo mejor, tráelo. No, señores, lo mejor para nosotros vino del cielo, lo mejor para nosotros vino del Padre, lo mejor para nosotros vino de su reino, y no vamos a aceptar otra cosa, y no queremos otra cosa. Hay una generación orgánica, hay una generación profética, hay una generación de rompimiento, hay una generación de liberación, hay una generación que no va a aceptar otra cosa. Hay una generación que no admira a Lutero, hay una generación que no admira a Calvino, hay una generación que no admira al Papa de Roma, hay una generación que no admira a los líderes del siglo XXI, hay una generación que no admira a los pastores del siglo XXI, ni a los profetas del siglo XXI, ni a nadie. Hay una generación que está asustada, que está desesperada por ver la manifestación de Dios, la manifestación de los hijos de Dios, la generación restaurada. Humanismo dice que dos personas de culturas distintas no se comprenden totalmente, pero tampoco son absolutamente extrañas entre sí. ¿Qué le parece? De nuevo, humanismo dice que dos personas de culturas distintas no se comprenden totalmente, pero tampoco son absolutamente extrañas entre sí. Pueden convivir.
O sea que una persona que mata y tiene cultura de asesinato puede convivir con usted que tiene cultura de Dios y no diga nada, pueden dormir en la misma cama y estar tranquilos. No, señor, no, señor, no tiene ninguna comunión la luz con las tinieblas. No tiene ninguna comunión el Dios con el diablo. No tiene ninguna comunión el Espíritu de Dios con Belial. No tiene ninguna comunión la luz con la noche. Por eso dice humanismo que existe el bilingüismo, que existe la traducción, que existe la diplomacia, que existen las misiones y que existe la etnología para resolver el problema de dos culturas que no se entienden. No, y ¿sabe por qué me río? Porque a mí me lo han hecho varias veces. Me han invitado antes, ¿verdad? Cuando no estaba el coronavirus, me invitaban a las iglesias a predicar y después de predicar, el pastor pasaba ¿para qué? Para hacer el bilingüismo, para hacer la traducción. O sea, el pastor pasaba para traducir lo que yo dije. No, hermanos, quiero que sepan, lo que pasa es que el profeta viene de otra cultura. Es que el profeta es de Honduras y bueno, no sabemos cómo hablan allá. Y por eso él habla así. Entonces hay que tener paciencia con él. Voy a repetir lo que dice humanismo. Humanismo dice que dos personas de culturas distintas no se comprenden totalmente, pero tampoco son absolutamente extrañas entre sí, ¿verdad? Por eso, humanismo dice que existe el bilingüismo, existe la traducción, existe la diplomacia, existen las misiones y existe la etnología. O sea, lo quiero matar, pero voy a usar la diplomacia y me voy a reír con él. Y le voy a dar la mano, le voy a dar un besito, pero lo quiero matar. Y lo voy a matar porque me voy a vengar de él. Y voy a hacer algo y le voy a hacer daño, pero existe la diplomacia. Ese es el espíritu humano. Esa es la verdad en la que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque le llevamos el reino al pastor, le llevamos el reino a la iglesia local, le llevamos el reino al apóstol y el apóstol lo haya muy pesado, lo haya muy difícil, lo haya muy duro. ¿Verdad? Entonces él quiere traducir las palabras. Aunque él entendió todo, pero él se cree superior al reino y superior a la gente esclava que tiene. Entonces él quiere, ¿verdad?, matizar y quiere explicar con bilingüismo y con traducción, traducir. Eso es humanismo, eso es hipocresía. Humanismo dice que toda comprensión de las otras culturas tiene algo de contagio inconsciente y de ceguera también inconsciente. De nuevo, humanismo dice que toda comprensión de las otras culturas de contagio. O sea que hay que comprender la otra cultura para contagiarnos de algo bueno. Porque la Biblia dice que escuchemos todo, retengamos lo bueno. Hay que escuchar, dice alguna gente. Escuchemos todo. Lo que es bueno, lo guardamos. Porque humanismo dice que lo mejor, no importa de dónde venga, pero es lo mejor. Así dice la gente. Hay que escucharlo todo, retengan lo bueno. Escúchenle a todo el mundo, escúchenle al diablo, a la diabla, al perro, al pato, al gato, a todos. Y saquen lo bueno de ahí y de cada diablo que va hablando saquen lo bueno. Y lo bueno más lo bueno más lo bueno y ahí van a hacer el cristianismo. Ahí van a hacer la metacultura, ahí van a hacer la nueva religión, ahí van a hacer la nueva doctrina, ahí van a hacer la nueva idea. No, señor, no es así. Nosotros solo tenemos un solo mensaje, una sola idea. Nosotros solo tenemos una sola cultura y es el reino de Dios. Fuerte. Humanismo dice que las confusiones y los malos entendidos de las culturas no implican mundos impenetrables. O sea que podemos penetrarnos los unos a los otros. No es tan grave. No es tan grave que el que se come los niños, el que hace ritos satánicos y come niños, se toma su sangre, como los Illuminati y otros grupos privilegiados de la tierra con dinero. No importa, ¿verdad? No importa. Podemos ir a una sesión de ellos, ¿verdad? Y nosotros somos impenetrables si queremos. Vamos y nos sentamos, ¿verdad? Y bueno, ellos pueden penetrar en nuestra cultura, nosotros vamos a penetrar en su cultura. Ven para mi casa, yo te doy mi pastel, ¿verdad? Cómete mi pastel y después tú me das tu pastel. O sea, vamos a ir al bosque de Bolonia y vamos a practicar el amor compartido. Tú me prestas tu mujer y yo te presto la mía, ¿verdad? Y vamos a probar los sabores.
Tú pruebas la vagina de mi mujer y yo voy a probar la vagina de tu mujer. Y vamos a compartir, y ahí vamos compartiendo en sociedad. Terrible. Eso es lo que quiere el humanismo. Eso es lo que busca el espíritu humano. Y nosotros no podemos estar mezclados. Nosotros no podemos. Por eso es que tenemos que repensar nuestra doctrina. Tenemos que repensar nuestros libros. Tenemos que repensar nuestra biblioteca. Tenemos que repensar nuestra librería por el reino de Dios. No vamos a repensar la escritura. Porque la Biblia dice: escudriñad las escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que hablan de mí. Entonces vamos a repensar nuestros libros. Vamos a repensar el mensaje de nuestro pastor. Vamos a repensar el mensaje de nuestro profeta. Vamos a repensar el libro que compramos. Vamos a repensar nuestra doctrina de la sagrada tal. Vamos a repensar el mensaje de nuestras denominaciones. Vamos a repensar lo que estamos oyendo. Pero jamás repensaremos el reino. Porque el reino es la idea perfecta de Dios para cualquier siglo. Amén. Humanismo dice que toda cultura tiene una zona metacultural que le permite verse desde afuera y compararse con otras, criticarse y criticarlas. Eso dice el espíritu humano. No, todos tenemos una zona metacultural, ¿verdad? Y todos podemos criticarnos. Yo te critico a ti el hecho de que Dios es un Dios injusto. Mira, Dios no nos deja ir a la discoteca, ¿verdad? Dios no nos deja fumarnos un carruquito, Dios no nos deja ser infiel a la pareja, ¿verdad? Pero en mi religión sí podemos hacerlo. Entonces, ¿qué te parece si tú compartes, ¿verdad?, mi religión y yo comparto tu religión? Y así que lo que es bueno para mi religión es malo para tu religión, ¿verdad? Y lo que es malo para tu religión es bueno para mi religión. Entonces, ¿qué te parece si compartimos un poquito? Fuerte. Nosotros no vamos a permitir que critiquen el reino o que juzguen el reino. Humanismo es pervertido y humanismo está en filosofía. Humanismo está, el espíritu humano gobierna, el espíritu humano es alimentado por filosofía, el espíritu humano es alimentado por teología, el espíritu humano es alimentado por conocimiento, el espíritu humano es alimentado por metafísica, el espíritu humano es alimentado por masonería, el espíritu humano es alimentado por estudios superiores, por raza superior, por racismo. El espíritu humano es alimentado por orgullo, es su ego, es su título, es su yo. Humanismo dice que la Torre de Babel es un mito y que el hecho de hablar una misma lengua es una nostalgia de comunicación, o sea, que es nostálgico. Va a haber tristeza, va a ser depresivo que todos hablemos una sola lengua. En el reino todos la lengua. En el reino todos tenemos que tener un mismo prisma. En el reino todos tenemos que tener una misma forma de hablar el reino, de gritar el reino, de profetizar el reino. Es por eso que esta pandemia ha sido maravillosa, porque nosotros, todos los hombres y mujeres de Dios del mundo, estamos hablando un mismo lenguaje, y es hablar del reino sobre las redes sociales, y es hablar del eterno sobre las redes sociales. Entonces el enemigo está asustado porque le estamos metiendo el mismo prisma, la sangre de Cristo, la salvación, la restauración, el gobierno de Dios sobre la tierra. Humanismo dice que hay un testimonio positivo en el milagro de Pentecostés. Humanismo llama al evento de Pentecostés un milagro. No, el evento de Pentecostés no fue un milagro. El evento de Pentecostés fue el cumplimiento de una profecía, el cumplimiento de una promesa, la activación de poder para que la iglesia se levantara a expandir el reino de Dios, a expandir la cultura de Dios, a expandir el gobierno de Dios sobre la tierra. Entonces, el humanismo dice que hay un testimonio positivo en el milagro de Pentecostés capítulo 2. Una especie de traducción simultánea sin traductores. Dice que hubo una especie de traducción simultánea. Humanismo dice que hubo una especie de traducción simultánea sin traductores. No, no es verdad. Dios habló a través de sus santos profetas.
Y todas las lenguas de la tierra escucharon una sola lengua, escucharon un solo lenguaje, que es el reino de Dios. Humanismo dice que cada uno de los presentes escuchaban la predicación en su propia lengua. Y es verdad, la escucharon en su propia lengua con un mismo lenguaje, que es el reino. Y eso es lo que tenemos nosotros que hacer, tener un mismo lenguaje para afectar a todas las lenguas de la tierra, tener un mismo lenguaje para afectar a todas las culturas de la tierra, tener una misma visión, un solo Señor, un solo Dios, para aplastar la cabeza de la serpiente. Aleluya. Humanismo dice que el hombre nuevo se situó en un lugar de encuentro por encima de las lenguas particulares. Oiga esto, humanismo dice que el hombre nuevo se situó en un lugar de encuentro por encima de las lenguas particulares. No es un hombre nuevo. Porque para humanismo el hombre nuevo es el que alimenta sus culturas particulares. El hombre nuevo es el que tiene una metacultura. El hombre nuevo es el que tiene inteligencia superior para poder entrar en metacultura, pero celebrar culturas particulares. El espíritu humano dice que ninguna cultura particular es o debe ser universal, porque todas lo son. Humanismo dice que todas las culturas son universales. Humanismo dice que todas las culturas son iguales. Humanismo dice que todos somos iguales en el sentido de que todos tenemos voz para aportar algo. Y que hay que escucharlos a todos. Y que hay que oírlos a todos. No, Señor, nosotros tenemos una voz. Y nuestra voz es el Mesías. Y nuestra voz es nuestro Cristo. Y no escucharemos otra voz que no sea el reino de Dios. Wow. El espíritu humano dice que el apóstol Pablo no creó la metacultura, pero sí la audacia para poner al cristianismo sobre todas las culturas particulares y colocar al cristianismo como una apertura universal. Y eso no es verdad. El apóstol Pablo no colocó al cristianismo como una cultura universal. El apóstol Pablo habló de la cruz, habló de Jesucristo, habló del reino de Dios. Y lo que él colocó es el reino de Dios. Y es el reino de Dios sobre toda la tierra. No es la mezcla de los griegos con los judíos y con los latinos, sino el reino de Dios. Es verdad que en los días del apóstol Pablo se mezcló los judíos con los griegos y con los latinos y crearon su propia mezcla y de ahí salieron todas las corrientes. Es verdad, es totalmente verdadero. Pero es falso que el apóstol Pablo haya fomentado una metacultura fusionando estas tres culturas. Pero sí es verdadero que el apóstol Pablo llamó a los judíos, llamó a los griegos, llamó a los esclavos, llamó a los libres, llamó a los latinos a ser uno en Cristo, pero siendo educados con la cultura del cielo. El espíritu humano dice que los medievales inventaron la palabra modernos junto al concepto de la historia como progreso. Es un mito cristiano del siglo XII con Joaquín de Fiori. O sea que fue Joaquín de Fiori el que inventó el progreso. Eso no es verdad. El espíritu humano dice que Santo Tomás de Aquino leía autores bíblicos, leía autores clásicos, leía autores griegos y latinos, leía cristianos griegos y latinos, filósofos árabes y filósofos judíos. Y es verdad. Santo Tomás de Aquino estaba entonces mezcladito. Y esos son los padres de la iglesia. Y de esas fuentes vienen las corrientes para que admiremos a Calvino y para que admiremos entonces a Lutero. Cuanto todos estos son hijos de la misma matriz, del mismo vientre, hijos de la madre sin pechos, hijos de la madre sin calcio, hijos con los huesos podridos, deformes, evangelio torcido. Ese no es el evangelio del reino. El espíritu humano dice que religión leyó todo y es verdad. No está equivocado el espíritu humano, es verdad. Religión leyó todo. Y solo no leyó los textos de Sumeria, los textos de Egipto, los textos de Persia, los textos de la India, los textos de la China, los textos de Japón y los textos de Mesoamérica, porque no los conocía. Si los hubiese conocido, los hubiera leído todos.
El espíritu humano dice que Santo Tomás era más profesional que Cicerón, y es verdad. Santo Tomás de Aquino era profesional porque había sido alumno de la matriz de Hermes, alumno de la matriz de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, alumno de humanismo, y él llevó sus clases a sus discípulos. Es por eso que él era profesional. En cambio Cicerón no. Cicerón era coleccionista. Cicerón era apasionado solamente por los textos. Entonces Santo Tomás de Aquino era profesional, más profesional que Cicerón en todos sus escritos. Cicerón era solo un aficionado o coleccionista. En cambio, Santo Tomás de Aquino era un maestro de humanismo, maestro con el espíritu humano, maestro con todas estas mezclas de filósofos judíos, de filósofos griegos. Todas estas mezclas, un poquito de acá, un poquito de allá, la metacultura llamada cristianismo, para traer confusión y para maldecirnos. Por eso necesitamos romper esa maldición trayendo el evangelio del reino. Santo Tomás de Aquino lee los clásicos, se pone al tú por tú con los grandes textos, los continúa, los comenta y va más allá. Entonces, ¿cuánta mezcla tenemos nosotros? Y de ahí venimos. El apóstol Pablo perdió todo por el reino. Filipenses capítulo 3, verso 8, ¿qué dice? Filipenses capítulo 3, verso 8. El espíritu humano, ¿verdad? ¿Qué dice Filipenses 3, 8? Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿La qué? La excelencia. Se me reveló el reino, y el reino rompió su humanismo, el reino rompió su metacultura, el reino rompió su mezcla griega, su mezcla judía, su mezcla latina, porque conocía todas las ciencias, y el apóstol Pablo estaba mezcladito. Él tenía bien alimentado el espíritu humano. Pero ¿qué dice Filipenses entonces 3:8? Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Todo lo perdí, es una pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Porque descubrí su reino, descubrí su revelación y rompí la metacultura y rompí la mezcla judía con la mezcla griega y con la mezcla latina. Y ahora el reino se me reveló y me tocó los ojos, me arrancó la visión de Gamaliel, me arrancó la visión del espíritu humano y ahora me reveló a Cristo. El espíritu humano del apóstol Pablo era superior. Gálatas capítulo 1, verso 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Él tenía un espíritu humanista, un espíritu humano terrible, un demonio de humanismo terrible. Él era superior a sus contemporáneos. Él era más bravo que ellos, más fuerte, más inteligente, tenía más espíritu de razón y espíritu humano. Después de su encuentro con el Mesías y su reino, murió su espíritu humano y Cristo vino a morar en él. Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no alimento lo que es de la carne, porque lo que es de la carne es de la carne, y lo que es del espíritu es del espíritu. El apóstol Pablo dejó de operar con el espíritu humano y recibió el reino. No mezcló el griego con el judío y el latino. Solo reconoció que en Cristo somos uno solo. Gálatas capítulo 8. Ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y este mensaje rompe el espíritu humano, y este mensaje rompe la confusión.
Primera de Corintios capítulo 12, verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Rompió la metacultura y rompió las culturas particulares. No colocó a los judíos en la cúspide, no colocó a los griegos en la cúspide, aunque podía colocar a los judíos en la cúspide porque él venía de su cuna, y podía colocar a los griegos también en la cúspide porque él venía de su escuela. Sin embargo, no creó una metacultura, ni tampoco celebró culturas particulares. Él solamente celebró el reino. No creó una metacultura en el sentido de que haya fusionado estas tres culturas. Eso es una mentira de las tinieblas. Él habló del reino y tampoco levantó culturas particulares, porque si lo hubiese hecho, hubiera obligado a todo su equipo a circuncidarse, hubiera obligado a todo su equipo a comer cerdo, hubiera obligado a todo, pero no lo hizo, porque él no levantó culturas particulares, ni tampoco él, mira esto, no levantó culturas particulares, ni tampoco las fusionó. Él lo que hizo fue mostrarles el reino y que todas vinieran a Cristo, para que fueran liberadas, para que fueran curadas. Primera de Corintios 12, 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ese es el reino de Dios. Yo oro para que se abran nuestros ojos, oro para que se abran nuestros oídos, oro para que se abra nuestro espíritu, oro para que renunciemos al espíritu humano, oro para que renunciemos al espíritu de metacultura, esa mezcla babilónica, esa mezcla de escuchar al uno, al otro y escuchar y agarrar lo mejor. No podemos escuchar a Buda y escuchar al Eterno. No podemos escuchar a Alá y escuchar al Eterno. No podemos escuchar a Vudú y escuchar al Eterno. No podemos escuchar a filosofía y escuchar a teología y después escuchar el reino. Llegó la hora de vomitar a teología, de vomitar a toda raíz humana, de vomitar a todo conocimiento del espíritu humano y recibir el reino y buscar el reino en todo. Por eso él dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Renuncien a la metacultura, renuncien al espíritu de culturas particulares, renuncien al espíritu humano y dejen que el reino de Dios los forme. Gracias, Padre, por esta noche. Bendigo a toda Iberoamérica, bendigo a toda Latinoamérica, y gracias por este tiempo maravilloso. Declaramos, Señor, que vienen tiempos de gloria, que vienen tiempos de revelación, que vienen tiempos de justicia, que nos vamos a levantar para ver la gloria del Señor. Que el Eterno nos bendiga a todos. Y esta fue la dinámica de Casas Cornelio número 55, hablando del espíritu humano como una serie de humanismo que vamos a tener todo este tiempo. Que el Eterno nos bendiga y estamos juntos para cosas grandes. Oramos por los diezmos, las ofrendas, las primicias. Oramos por fidelidad, oramos por amistad, oramos por entendimiento, oramos por sanidad. Rompemos la miseria y declaramos oportunidades de oro. Las puertas se abren y los hijos de Dios son bendecidos. Lo declaramos en tu nombre, Señor. Que el Eterno les bendiga, que la bendición de Abraham, de Jacob, de Isaac esté con ustedes, y seguimos. Bendiciones.